Imagina por un momento que todo lo que creías sobre el deseo de los hombres estuviera incompleto, reducido a una visión demasiado superficial, demasiado limitada. Piensa en las conversaciones que escuchas en la calle, en lo que dicen las películas, en los chistes que circulan en los grupos de amigos. Es un cliché tan repetido que parece una verdad universal. Pero, ¿y si te dijera que no es así? ¿Y si, detrás de esa obsesión aparente, se escondiera un deseo mucho más profundo, silencioso, incluso sagrado? Lo que Carl Jung descubrió al explorar el inconsciente humano no tiene que ver únicamente con la atracción física o la necesidad biológica, sino con un anhelo mucho más complejo. El reencuentro con el alma, con esa parte perdida de uno mismo que los hombres llevan buscando generación tras generación, aunque ni siquiera lo sepan. Desde el primer instante en que naces como hombre, la sociedad te dicta un guión. Te dice qué desear, qué buscar, qué demostrar. Te repite que tu valor está en tu fuerza, en tu capacidad de conquistar, en tu éxito. Y en medio de todo ese ruido, el verdadero deseo se oculta. Jung lo llamó el encuentro con el ánima, la parte femenina de la psique, esa energía interior que equilibra, que conecta, que da sentido. No es sexo lo que realmente buscan los hombres. Es algo más, es intimidad, es unión, es reconocimiento, es libertad de ser vulnerables, sin miedo a ser destruidos por ello. Tal vez, en este momento de tu vida, te sientas identificado. Quizá has perseguido logros, relaciones, experiencias, placeres, y aunque todo eso puede haberte dado momentos intensos, también te dejó un vacío. Ese vacío que llega en la noche, cuando nadie mira, cuando el silencio se convierte en un espejo incómodo. Y ahí es donde comienza la verdadera pregunta. Éxito profesional, reconocimiento social e incluso acceso ilimitado a aventuras sexuales. Pero cada mañana despertaba con la misma sensación. Todo lo que buscaba en las mujeres no era placer físico, sino la conexión con algo que había perdido en su infancia: la ternura, la escucha, la validación emocional. El sexo era solo la superficie. Debajo estaba la búsqueda de su propio ánima, su propia alma femenina olvidada. Y esa historia, aunque parece particular, se repite en millones de hombres. Este es el verdadero gancho de lo que estás a punto de descubrir. Cuando un hombre entiende que su deseo más profundo no es conquistar cuerpos, sino reconectar con su interior, entonces comienza su verdadera transformación. Y lo que antes era vacío se convierte en plenitud. Lo que antes era repetición se convierte en creación. Lo que antes era soledad se transforma en unión. Piénsalo un momento. ¿Cuántas veces has sentido que después de conseguir lo que tanto ansiabas, el placer desaparecía demasiado rápido? Esa compra que tanto deseabas, esa aventura con alguien que parecía irresistible, ese logro que te costó meses de esfuerzo, ¿cuánto duró realmente la satisfacción? Seguramente menos de lo que imaginabas. Y es porque el verdadero deseo no se sacia con cosas externas, sino con un viaje hacia adentro. Eso es lo que Jung nos enseñó. La psique busca completud. El hombre busca su ánima. Y hasta que no la integra, todo lo demás es un sustituto. Mini gancho. ¿Te das cuenta de lo poderoso que es esto? Significa que todos los errores, las repeticiones, incluso los fracasos amorosos que has tenido, pueden tener un sentido mucho más profundo. No son simples equivocaciones,
sino intentos inconscientes de encontrarte con esa parte olvidada de ti. Cuando entendemos el inconsciente masculino, desde esta perspectiva, cambia todo. La obsesión con el sexo deja de ser vista como un defecto moral o una debilidad y se revela como un símbolo. El hombre no busca únicamente placer, busca reconocimiento de su alma, busca ver reflejada en otro ser humano esa ternura y esa profundidad que él mismo se prohíbe. El problema es que la sociedad no enseña a los hombres a escuchar su interior, sino a conquistarlo todo afuera. Y así es como entran en un ciclo interminable de conquistas vacías, logros sin sentido y soledad. Un ejemplo cotidiano. Imagina a ese hombre que cada fin de semana sale de fiesta, rodeado de gente, aparentando ser el más seguro, el más exitoso, el más atractivo. Por dentro, sin embargo, siente un vacío que no sabe explicar. Cada vez que vuelve a casa después de la euforia, el silencio le recuerda que algo falta. Ese algo no es otra persona, es él mismo. Y hasta que no se atreva a mirar dentro, ninguna conquista llenará ese hueco. Aquí está el verdadero desafío. Mirar hacia adentro da miedo, porque ahí no solo encuentras tu deseo real, también te topas con tus heridas, con tus traumas, con tus partes rechazadas. Por eso tantos hombres huyen hacia el sexo, hacia el trabajo excesivo, hacia la ambición desmedida, no porque realmente lo quieran, sino porque es más fácil que enfrentarse a la soledad de su alma. Jung lo describía como la sombra, ese conjunto de aspectos de ti mismo que escondes porque no encajan en la imagen de lo que un hombre debería ser. Pero es justamente en esa sombra donde se esconde la clave de tu plenitud. Mini gancho. Imagina lo que pasaría si los hombres dejaran de huir de su sombra y se atrevieran a integrarla. No solo cambiarían sus vidas personales, también cambiaría la sociedad entera. Porque un hombre reconciliado consigo mismo ya no necesita dominar a otros, ya no necesita demostrar nada, ya no necesita esconder su vulnerabilidad detrás de máscaras. ¿Te das cuenta de lo revolucionario que es esto? Si los hombres aprendieran a escuchar su ánima, dejarían de ver a las mujeres como objetos de deseo y empezarían a verlas como espejos de su propia alma. Y entonces, las relaciones dejarían de ser campos de batalla o juegos de poder y se convertirían en espacios de crecimiento mutuo. Ese es el verdadero deseo: ser vistos, ser comprendidos, ser completos. Piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces has sentido que estabas buscando afuera lo que en realidad era un reflejo de lo que faltaba adentro? Quizá te obsesionaste con una pareja, creyendo que sin ella no podrías ser feliz. O quizá te volcaste en el trabajo, pensando que el éxito llenaría tu vacío. Pero cuando llegaste a la meta, el vacío seguía ahí. Eso es lo que Jung señalaba. El alma no se satisface con logros externos, solo con la integración de lo interno. Y hasta que no hagas ese viaje hacia ti mismo, todo lo demás será provisional. Mini gancho. Y aquí está lo más impactante. Cuando por fin reconoces que tu deseo real es reencontrarte con tu ánima. Todo lo que antes te parecía un problema empieza a tener sentido. Tus fracasos amorosos, tus obsesiones, tus miedos, todos eran guías, señales disfrazadas que te empujaban a mirar hacia adentro. El viaje no es fácil, pero es necesario. Y en este video, vamos a recorrerlo juntos. Vamos a desarmar los mitos que rodean al deseo masculino, a mirar de frente lo que la sociedad esconde y a revelar las claves prácticas para empezar a vivir con integridad, con verdad, con alma. Este
no es un video más sobre relaciones, ni sobre psicología barata. Es un llamado profundo, casi espiritual, para que te atrevas a ser lo que siempre has buscado ser, un hombre completo. Aquí cerramos este primer tramo del viaje, pero lo que viene ahora va a profundizar aún más, porque si hasta ahora hemos hablado del deseo oculto, en la siguiente parte exploraremos cómo la represión de lo femenino interior ha llevado a generaciones enteras de hombres a repetir los mismos patrones destructivos. Y lo más importante, ¿cómo puedes liberarte de esa herencia y empezar a escribir una nueva historia para ti? Cuando hablamos de deseo masculino, es imposible no hablar de represión, porque lo que Jung descubrió es que el verdadero sufrimiento de los hombres no proviene de lo que buscan afuera, sino de lo que bloquean adentro. Desde pequeños, los hombres reciben un mensaje claro: no llores, no muestres miedo, no seas débil. Y con cada orden, con cada burla, con cada mirada que ridiculiza su vulnerabilidad, se va reprimiendo lo femenino interior. Ese ánima, que es suavidad, intuición, ternura, conexión, lo que debería ser una fuente de equilibrio, se convierte en una sombra negada. Y ahí comienza el ciclo de la desconexión. Mini gancho. Imagina a un niño de 5 años que tras caerse rompe a llorar. Su padre, en lugar de abrazarlo, le dice con dureza: los hombres no lloran. En ese instante, algo se quiebra. El niño entiende que para ser aceptado, debe silenciar una parte de sí. Esa represión no desaparece, se oculta en el inconsciente, esperando el momento de salir disfrazada en forma de ira, de frialdad o de adicción. Jung afirmaba que lo reprimido no muere, solo se esconde, y cuanto más lo rechaza, por eso tantos hombres viven atrapados en patrones repetitivos, relaciones fallidas, rupturas dolorosas, infidelidades, fracasos que parecen calcados. No es mala suerte, es el inconsciente repitiendo una lección no aprendida. Hasta que no aceptes tu parte reprimida, seguirás siendo prisionero de ella. Quizá lo has visto en tu propia vida o en la de personas cercanas, hombres incapaces de decir «te necesito» porque creen que eso los vuelve débiles. Hombres que convierten el sexo en un campo de batalla para demostrar poder, en lugar de un espacio para conectar. Hombres que se aíslan en el trabajo o en el alcohol porque no soportan enfrentarse a su soledad. Todos ellos llevan dentro un grito silencioso, el llamado de su ánima. ¿Y qué pasaría si esos hombres dejaran de luchar contra sí mismos y aprendieran a reconciliarse con su parte femenina? La respuesta es transformadora. Encontrarían la paz que siempre buscaron afuera, pero que solo estaba esperando ser reconocida. Aquí es donde la psicología de Jung se vuelve revolucionaria. Porque mientras la sociedad insiste en enseñar a los hombres a ser fuertes, él les enseñaba a ser completos. Y ser completo significa aceptar tanto la fuerza como la fragilidad, tanto la razón como la intuición, tanto el control como la entrega. El verdadero deseo del hombre no es el sexo, sino la totalidad. Y esa totalidad incluye lo que siempre le dijeron que debía rechazar. Un ejemplo real. Jung hablaba de la figura del caballero medieval. El caballero no era solo fuerza bruta, también era sensibilidad, respeto, poesía. El verdadero guerrero no era aquel que destruía, sino aquel que sabía cuándo cuidar. Esa es la metáfora perfecta para el hombre moderno.
Hasta que no aprendas a abrazar ambas polaridades dentro de ti, vivirás dividido, incompleto, mini gancho. Y aquí surge una pregunta clave. ¿Cómo reconciliarte con tu ánima después de tantos años de represión? ¿Cómo dar espacio a lo que siempre aprendiste a negar? La respuesta está en atreverse a mirar tu sombra con honestidad. La sombra no es tu enemiga. Es la parte de ti que espera tu aceptación. Cada emoción que escondes, cada miedo que callas, cada lágrima que no permites, es un puente hacia tu verdadero. Tal vez pienses, eso suena bonito, pero en la práctica es imposible. La sociedad no me permite mostrarme así. Y tienes razón en parte. Vivimos en un mundo que sigue castigando la vulnerabilidad masculina. Pero lo cierto es que tu viaje interior no depende de la sociedad, depende de ti. El cambio comienza en lo privado, en ese instante en el que te permites sentir lo que siempre reprimiste. Ese gesto de honestidad es el inicio de tu libertad. Déjame contarte otra historia. Un hombre de 40 años, exitoso en su carrera, casado y con hijos, llegó a terapia diciendo, lo tengo todo, pero siento que no tengo nada. En las primeras sesiones, lo único que hacía era hablar de su trabajo, de sus responsabilidades, de cómo cargaba con todo sin quejarse, hasta que un día, mientras relataba un recuerdo de su infancia, se quebró en llanto. Había vivido décadas sin permitirse llorar, porque su padre lo había castigado cada vez que lo hacía. Esa represión lo había convertido en alguien eficiente, pero emocionalmente vacío. El día que permitió que su ánima hablara, descubrió algo que nunca imaginó. Detrás de su dureza, había un corazón sensible que solo pedía ser escuchado. Ese fue el comienzo de su sanación. Mini gancho. ¿Te das cuenta de lo impactante que es esto? Lo que tanto temes mostrar, tu fragilidad, tu sensibilidad, tu necesidad de ternura, es, en realidad, lo que más te acerca a tu plenitud. El verdadero deseo de un hombre no es dominar, es ser auténtico. Y la autenticidad solo se logra cuando te atreves a ser entero. Ahora bien, aquí surge otro desafío. ¿Qué pasa cuando los hombres no hacen este trabajo? La respuesta es dura, pero necesaria. Repiten patrones destructivos, generación tras generación. Lo que no sanas, lo transmites. Por eso vemos tantas familias en las que los hombres arrastran las mismas heridas. Padres ausentes, hijos que repiten la ausencia, parejas que se hieren mutuamente. El inconsciente colectivo masculino se convierte en una cadena de dolor. Mini gancho. Pero aquí está la buena noticia. Esa cadena puede romperse, y tú puedes ser el eslabón que lo haga. No necesitas repetir la historia de tu padre o de tu abuelo. Puedes elegir otro camino, un camino que integre lo que ellos no supieron integrar. Y esa elección no solo cambia tu vida, cambia la de todos los que te rodean. Piénsalo. ¿Qué pasaría si más hombres se atrevieran a mostrar su vulnerabilidad sin miedo? ¿Qué pasaría si dejaran de esconder su necesidad de amor detrás del sexo, del poder o del éxito? Las relaciones dejarían de ser guerras y se convertirían en espacios de sanación. Los hijos crecerían viendo padres presentes, no ausentes, y el mundo sería un lugar menos violento y más humano. Todo comienza con una decisión: mirar hacia adentro. Aquí quiero invitarte a una reflexión práctica. Esta noche, antes de dormir, pregúntate, ¿qué parte de mí estoy reprimiendo? No necesitas responder con palabras. Solo observa qué sientes en tu cuerpo. Tal vez un nudo en la garganta, una presión en el pecho, un temblor en las manos. Esas sensaciones son mensajes de tu ánima. Escúchalos. Son el inicio de tu transformación. Mini gancho.
Y si en este momento sientes resistencia, si piensas, esto no es para mí, recuerda que esa voz que niega también forma parte de la represión. La mente teme lo desconocido, pero tu alma lo anhela. Atrévete a dar el primer paso. Hasta aquí hemos explorado cómo la represión del ánima ha condenado a los hombres a repetir patrones de dolor. Pero esto es solo la mitad del camino. Porque en la siguiente parte vamos a adentrarnos en cómo reconocer las señales del verdadero deseo, cómo diferenciarlas del deseo superficial y sobre todo, cómo empezar a transformar tu vida práctica a partir de esta comprensión. Lo que viene a continuación no es solo teoría, es un mapa de acción. Hasta ahora, hemos entendido que el deseo de los hombres va más allá del sexo y que la represión del ánima genera patrones de vacío y repetición. Pero la gran pregunta es, ¿cómo reconocer en la vida diaria cuándo lo que buscas viene del deseo superficial y cuándo viene del deseo verdadero? Porque esa distinción lo cambia todo. El deseo superficial te deja vacío, mientras que el verdadero deseo te transforma, te expande, te conecta con algo más grande que tú. Mini gancho. Piensa en esa sensación que aparece después de un logro. Tal vez conseguiste el coche que tanto querías, el ascenso que parecía imposible, o la conquista de alguien que considerabas inalcanzable. La emoción inicial es intensa, pero se desvanece rápido. Eso es deseo superficial, fuego que arde un instante y luego se apaga. El verdadero deseo, en cambio, no desaparece, se profundiza. Cuanto más lo vives, más sentido tiene. Te llena sin agotarte. ¿Cómo reconocerlo? Jung decía que el verdadero deseo se siente en el alma, no solo en el cuerpo, ni en la mente. Es esa intuición que te dice, esto es lo que necesitaba, aunque no sabía ponerlo en palabras. Por ejemplo, cuando un hombre, en lugar de buscar una relación para impresionar o para escapar de la soledad, busca una relación para crecer, para conocerse, para compartir su verdad, ahí está el verdadero deseo. El sexo puede ser parte de ello, sí, pero ya no es un fin en sí mismo, sino un lenguaje del alma. Mini gancho. Y aquí está la clave práctica. Cuando persigues el deseo superficial, sientes ansiedad. Cuando sigues el deseo verdadero, sientes paz, incluso aunque haya desafíos. La diferencia es tan clara como el día y la noche. Déjame contarte otra historia. Un joven de 30 años, cansado de encadenar relaciones pasajeras, llegó a la conclusión de que no entendía qué estaba buscando realmente. En terapia, comenzó a explorar sus sueños, sus símbolos, sus memorias inconscientes. Descubrió que, en todas sus experiencias, lo que más anhelaba no era el cuerpo de otra persona, sino sentir que era visto, aceptado y amado por quien realmente era. El sexo había sido un intento de conseguir ese reconocimiento, pero siempre le dejaba con hambre de más. Cuando empezó a trabajar en aceptarse a sí mismo, en reconocer su propia vulnerabilidad, las relaciones dejaron de ser juegos de poder y se convirtieron en espacios de autenticidad. Eso es el verdadero deseo. La unión con uno mismo. Y desde ahí, la unión con otro. ¿Y qué pasaría si tú hicieras lo mismo? Si dejaras de usar el deseo superficial como una distracción y empezaras a escuchar lo que realmente anhelas en lo profundo de tu ser, tal vez descubrirías que tu alma pide silencio, ternura, honestidad, creatividad, propósito, cosas que el mundo moderno no siempre te enseña a valorar, pero que son las que sostienen la vida de verdad. Ahora bien, ¿cómo empezar a transformar tu vida desde esta comprensión?
El primer paso es la observación consciente. Cada vez que sientas un deseo fuerte, pregúntate, esa simple práctica, porque empiezas a distinguir entre lo que alimenta tu vacío y lo que nutre tu alma. Segundo paso, integra lo femenino en tu día a día. No se trata de volverte alguien que no eres, sino de dar espacio a esas cualidades que siempre reprimiste: la escucha, la ternura, la creatividad, la intuición. Dedica tiempo a actividades que no tengan que ver con competir ni con demostrar, sino con ser. Puede ser escribir, meditar, dibujar, cuidar plantas, abrazar a alguien sin prisa. Son gestos sencillos, pero abren la puerta a tu ánima. Mini gancho. Aquí viene algo poderoso. Cada acto de ternura hacia ti mismo es un acto de rebeldía contra la represión que heredaste. Cada vez que te permites sentir, estás rompiendo cadenas invisibles que te han atado durante generaciones. Tercer paso. Confronta tu sombra con valentía. Observa qué partes de ti juzgas más. ¿Tu tristeza? ¿Tu deseo de ser cuidado? Ahí está tu sombra. Y cuanto más intentes ocultarla, más control tendrá sobre ti. Jung decía, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Esa es la tarea. Aceptar, reconocer que tu sombra también eres tú y que abrazarla no te debilita, sino que te fortalece. Un ejemplo cotidiano. Imagina a un hombre que siempre presume de ser fuerte, de no necesitar a nadie. Esa máscara le da poder social, pero en privado vive con ansiedad y soledad. El día que reconoce su necesidad de compañía y se atreve a pedir apoyo, descubre que lejos de debilitarlo, lo humaniza. Ese gesto, que parece pequeño, es un acto revolucionario en su vida, porque rompe con el mito del hombre invulnerable y se convierte en un hombre verdadero. Mini gancho. Y aquí surge algo que quizá no esperabas cuando integras tu ánima. Tu deseo cambia de naturaleza. Lo que antes era ansia por poseer, se convierte en ganas de compartir. Lo que antes era miedo a la soledad, se convierte en capacidad de disfrutar de tu propia compañía. Esa es la transformación real. Este camino no es lineal. Habrá retrocesos, resistencias, dudas. Habrá días en los que vuelvas a refugiarte en deseos superficiales. Y está bien. Cada paso, incluso los que parecen errores, forma parte del proceso. Lo importante es mantenerte consciente, regresar una y otra vez a la pregunta esencial: ¿qué es lo que de verdad busco? Esa pregunta, hecha con honestidad, es la brújula que nunca falla. Mini gancho. Imagina lo que pasaría si cada hombre en el mundo comenzara a hacerse esa pregunta cada día. La economía, la política, las relaciones, la cultura, todo cambiaría. Porque ya no estaríamos movidos por impulsos superficiales, sino por deseos auténticos, por el anhelo del alma. Ese es el poder del cambio individual. Transforma lo colectivo. Ahora llegamos a un punto crucial. Has entendido el vacío del deseo superficial, has visto la importancia de integrar tu ánima y has conocido pasos prácticos para empezar. Pero queda la parte más desafiante y también la más transformadora: aprender a vivir con integridad. No basta con reconocer tu deseo verdadero. Necesitas el coraje de alinearte con él en tu vida diaria. Y esa es la tarea más grande de todas. Mini gancho final de parte. En la siguiente sección vamos a entrar en el corazón del viaje. Vamos a hablar de cómo vivir con verdad, cómo mantener la coherencia entre lo que sientes y lo que haces, cómo transformar tus relaciones desde la autenticidad y cómo construir una vida con alma. Lo que viene ahora es un plan práctico para dejar atrás la repetición y abrazar la plenitud. Has llegado hasta aquí porque intuyes que tu vida no puede seguir moviéndose en torno al deseo superficial. Has comprendido que el sexo, la conquista o incluso el éxito externo
son solo la punta del iceberg. Debajo está lo que Jung llamó la búsqueda del alma. Con esa parte olvidada que da equilibrio, propósito, ahora el desafío es más grande. Vivir con integridad, porque no basta con entenderlo intelectualmente. El verdadero cambio ocurre cuando tu vida diaria refleja tu mini gancho. Piensa en la diferencia entre alguien que habla de libertad y alguien que la vive. El primero inspira un momento. El segundo inspira una vida. Esa es la diferencia entre comprender el deseo masculino y encarnarlo con coherencia. Vivir con integridad significa alinear lo que sientes, lo que piensas y lo que haces. Significa no venderte por aceptación, no traicionarte por miedo, no disfrazar tu vulnerabilidad detrás de máscaras. En otras palabras, significa ser auténtico, incluso cuando eso incomode a los demás, porque tu alma no busca aprobación, busca verdad. Un ejemplo real: imagina a un hombre en una relación que ya no le hace feliz, pero que mantiene por miedo a la soledad o al qué dirán. Exteriormente parece estable, pero por dentro se marchita. Ese hombre vive dividido. El día que se atreve a decir la verdad, ya sea para transformar la relación o para dejarla, comienza a vivir con integridad. Y aunque al principio duela, la paz que llega después no tiene precio, porque nada es más pesado que vivir una vida que no es tuya. Mini gancho. Y aquí está lo fascinante: cuando un hombre empieza a vivir con integridad, su deseo cambia de calidad. Ya no busca llenar huecos, busca crear. Ya no persigue aprobación, ofrece autenticidad, y esa autenticidad atrae, transforma y libera a quienes le rodean. El plan práctico para vivir con integridad se puede resumir en 4 pasos. El primero es la honestidad radical contigo mismo. Pregúntate cada día: ¿qué siento de verdad? No lo que deberías sentir, no lo que otros esperan de ti, sino lo que realmente está en tu interior. Esa pregunta abre la puerta a la autenticidad. El segundo paso es la valentía de expresarlo, porque de nada sirve reconocer tu verdad si nunca la compartes. Esto no significa que tengas que gritarlo al mundo, pero sí ser claro en tus relaciones más importantes. Si necesitas apoyo, dilo. Si algo te duele, dilo. Si amas, dilo. La integridad se construye con palabras y acciones que reflejan tu mundo interior. El tercer paso es la coherencia en tus decisiones.